El nervio. Nervio. Ahora vamos a comenzar. Ok. Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio. Vamos a esperar un momento que se vayan conectando. Les invitamos a compartir igualmente el link de este video, lo pueden compartir por la página de la Alianza Cristiana y Misionera Chile y los invitamos también a poder estar acompañándonos en este tiempo durante todo el espacio que va a durar un poco más de 30 minutos a 45 minutos y poder también comentar sus preguntas, pueden escribir igual, sea por interno o bajo el video, y hacer sus preguntas y si bien no lo vamos a poder contestar ahora todas, sí les vamos a hacer llegar todo lo que, esas dudas que tienen en cuanto al tema que vamos a hablar hoy día, que es un tema que nos tiene a todos muy preocupados,
Pero mientras tanto vamos a dar el tiempo un poco, un minuto más, donde para que muchas personas igual puedan estar compartiendo junto a nosotros este tema que hoy día más que nunca en el cual nos enfrentamos. Damos gracias igual porque han podido darse el tiempo de poder estar acá y compartir junto a nuestros invitados igual, que pronto ahí ya los vamos a ir presentando. Damos la bienvenida a los que ya se van sumando. Bueno, sean bienvenidos todos hermanos en la fe, igualmente amigos, amigas que están compartiendo y viendo este video. Mi nombre es Constanza Olivares, pastora del distrito de Araucanía, y hoy queremos compartir con ustedes y dialogar en torno a un tema en el cual nos vemos todos afectados. Quizás muchos de ustedes y yo también teníamos varios planes para este año, que hemos planificado, quizás muchos por harto tiempo, o también planes que se van dando como rutina diaria a través de los años, ir a la iglesia, los niños ir a sus colegios, o planes o juntas familiares. Y de esto queremos hablar, de todas estas pérdidas en el cual todas nos enfrentamos, no solamente una pérdida familiar, sino que todo lo que está relacionado con el duelo. Quiero enfatizar en que pueden escribir y comentar sus preguntas, sus dudas también que puedan tener. Quizás no vamos a alcanzar a contestarlas todas, pero sí las podemos hacer llegar por interno. Hoy nos acompañan tres hermanos en la fe. Primero quiero presentar al pastor Washington Borges de la Primera Iglesia Alianza de Coyhaique, el sur de Chile. Voy a especificar, pastor, porque no solamente de Chile nos están viendo, sino que de otras partes igual, para que conozcan. Así que ahí está el pastor Washington Borges. Está la hermana Carla Contreras. Ella pertenecía hace unos años a la iglesia de Iquique, a la Alianza Cristiana y Misionera igual, y ahora se encuentra un poco más de 10 años, ¿cierto, Carla? Casi 10 años en Filadelfia, en Estados Unidos. Ella es consejera bíblica y psicóloga y ejerce actualmente en esa área. Igualmente está la hermana Ivonne Palma, esposa de pastor, del pastor Miguel Ángel Rivera, y psicóloga clínica y psico-oncológica, y está radicada en la ciudad de Villarrica. Bienvenidos los tres. Gracias por este tiempo que se han dado y de compartir igual, no solamente entre nosotros, sino que damos gracias a Dios porque este espacio se extiende más allá de nuestra ciudad, más allá de las fronteras. Así que sean bienvenidos. Si quieren pueden saludar con la mano. Ya están todos. Muchas gracias. Gracias Sí. a ustedes por la invitación. Sí, gracias. Connie, por invitarme y conocer también a Carla y nuevamente ver a mi compañera de ITT. De seminario. Sí. O seminario hoy. Claro. Sí, bueno, en este tiempo queremos dialogar, más que darles una exposición, sino que queremos ir a sus casas, queremos conversar con ustedes, dialogar desde lo que nosotros igual nos hemos visto enfrentados. Pero para comenzar, no podemos dejar de mencionar que han sido meses difíciles para nuestra Iglesia Nacional. Hemos tenido importantes pérdidas, queridos hermanos que han dado su vida al servicio del Señor, como la misionera Cecilia Albornoz, ahora pronto el pastor Raúl Castro, y así también cuántos hermanos y familiares nuestros y familiares de ustedes han partido de este mundo. Que el Señor fortalezca nuestras vidas en este tiempo difícil. Dios nos ayude a continuar, a seguir avanzando y consuela el corazón que se afecta con la partida de los seres queridos. Hoy queremos abordar justamente este tema. Hoy queremos abordar lo que es el duelo. No solamente lo que es pérdidas familiares o personas cercanas, sino que también duelo
en lo que afrontamos todos, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, todos estamos atravesando este tiempo de diferente manera, sea material, sean relaciones, sean roles, hábitos o costumbres. Este tema es transversal a todas las edades y en todas las ciudades también ocurre este tema y nos hemos visto afectados también. Lo que está pasando, queremos conversar hoy día, no solamente que quede en nuestra reflexión o tiempo de meditación de hoy día, sino que también esto nos abre y ha levantado una fuerte necesidad de acompañamiento, de escucharnos unos a otros y de alentarnos también unos a otros. Y yo creo que todos podemos mencionar eso, o todos tenemos quizás algún testimonio, algún ejemplo que dar frente a este tema. Hay una fuerte necesidad, ¿cierto?, de dar y encontrar respuestas para hermanos de nuestra iglesia y a personas que no son cristianas. Desde el acompañamiento y la consejería, ¿cómo podríamos actuar desde la consejería, mirando este entorno que está con mucho desánimo, mucha incertidumbre de no saber lo que va a pasar el día de mañana o cuándo va a terminar esto, mucha angustia? Y en esto quiero dar la posibilidad al pastor Washington que nos pueda comentar desde su visión como pastor, cómo podríamos actuar desde la consejería. Bien, en tu inicio, yo creo que hay una gran coincidencia y decirte que lo que voy a plantear tiene que ver con esto de ir aprendiendo. Lo que nos encontró, creo que a muchos de los colegas, nos encontró con qué hacemos y empezamos a ver realidades y desde esa perspectiva, desde la perspectiva pastoral, quiero hablarles. Una de las cosas es que dentro de este duelo siempre pensamos en la pérdida de un ser querido, que no es menos. Pero hay otra realidad que tiene que ver con, muchas veces vemos hermanos, y estoy hablando de mi realidad. Yo creo que en el norte los colegas están con situaciones mucho más complejas que la que vivimos aquí en la región de Aysén. No hemos tenido casos de coronavirus. Por lo tanto, hay un cierto grado de flexibilidad, por decirlo así, de la población, pero sí hemos comenzado a tener dentro de nuestra iglesia esto que tiene que ver con el duelo, específicamente con hermanos que han perdido su pequeño emprendimiento. Y lo otro es que hay otros que pedido préstamos, tenían planes y comienzan a llegar también los acreedores, llega el fin de mes y tienen que cubrir. ¿Con qué? Si no hay. Han perdido sus trabajos. Entonces esas realidades comencé a vivirlas. Por lo tanto, algo que tuve que comenzar a cambiar fue que la prédica o la enseñanza, porque también tuve que comenzarme a meter esto del Zoom, aprender también y comenzar a dirigirme no solamente a los hermanos, sino también a personas no creyentes. Y comenzaron a surgir estas mismas problemáticas. Por lo tanto, otro elemento que tuve que tomar es que comencé a direccionar la prédica hacia mi contexto, hacia las problemáticas que estaba viviendo. Y una de las cosas que me percaté que se da en todo ámbito, que se repiten, no sé si decirles patrones, pero etapas que se comienzan a vivir, como la negación, esto que estoy viviendo no puede ser. El enojo, la rabia, la impotencia de qué hacer o no hacer, la aceptación, que es otro elemento de aceptar esta realidad, cómo nos costó, nos está costando. Y otro elemento también es que
pensar desde la perspectiva de Dios es que esto es algo transitorio, no es para toda la vida. Y este es un proceso que estamos viviendo como vendrán otros, pero aceptar esta realidad es, vuelvo a repetir, ha sido y es un proceso que creo que no solamente yo lo estoy viviendo, sino nuestro país y el mundo, y aún el mundo cristiano. Y por lo tanto hay elementos que están sucediendo, que están ocurriendo en este, por decirlo de alguna forma, cúmulo de emociones que surgen por la realidad que no podemos controlar. Eso es lo que podría aportar. Claro, y tiene mucho sentido. Quizás muchos pastores o hermanos pueden compartir la misma realidad a la cual se han ido enfrentando y como usted es súper claro al decir que es un proceso de aprendizaje para todos. Y es lo que también nos deja como para ese ánimo para seguir avanzando desde el aprendizaje. Carla, ¿cómo lo ves esto? De cómo nos podemos enfrentar desde la consejería ante esto. Uh-huh. Definitivamente el hacer este conversatorio es parte de reconocer que esta es una realidad que estamos pasando. Y me gustó lo que dijo el pastor Washington cuando dijo que desde la perspectiva cristiana podemos entender que estos son sufrimientos pasajeros. Ahora, en términos de consejería cristiana, ¿cómo entendemos eso? Y cómo, en tu pregunta decías, ¿cómo podemos, como iglesia, como cristianos, dar el paso, ¿cierto?, a acompañar a la gente que está sufriendo. Tenemos esta realidad de que hay una esperanza que viene en el futuro, que nos dice que esto va a pasar, mientras en el presente el sufrimiento se puede sentir como algo realmente tremendo, doloroso, se puede sentir como incluso físicamente. Entonces, ¿cuál es la conexión que podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a llenar ese vacío entre esa promesa que tenemos en el futuro, cuando en el presente el sufrimiento que estamos pasando es realmente muchas veces indescriptible? Y como lo decía el pastor Washington, sufrimientos de distintos tipos, duelo inesperado, desde el tener que encerrarnos todo en la casa y perder nuestra vida como la conocíamos hasta ahora, hasta pérdida de personas que queremos, que amamos en Cristo, en nuestra familia. Son realidades que en el momento se sienten a veces sin palabras. Como consejeros cristianos, ¿cómo podemos entonces hacer llenar ese vacío entre la espera de ese futuro mejor, de esa promesa, y el presente que duele tanto, que queremos a veces negar, como decía el pastor, que nos cuesta aceptar, que nos puede hacer doler físicamente, que a veces no tenemos la palabra? Esa es la parte desde la consejería cristiana que como iglesia estamos llamados a cubrir, ese vacío, ese vacío entre el sufrimiento presente y el futuro mejor. Hacer esto, por ejemplo, es parte de ese llamado, de validar que estamos pasando por unas experiencias difíciles, y creo que es un paso importante porque a veces como cristianos pasamos mucho tiempo tratando de convencernos a nosotros mismos de que estamos bien y que no estamos sufriendo. Y realmente a veces eso puede ser contraproducente y no nos va a ayudar. Yo creo que como iglesia también tenemos que enseñarle al mundo que la vida cristiana involucra el poder llorar con una esperanza que tenemos al mismo tiempo, pero son dos realidades que pueden convivir en el presente. Esto que estamos haciendo, esto que se está haciendo ahora, es una forma de decir, ¿saben qué? Estamos pasándolo mal, tenemos que apoyarnos en esto, podemos, está totalmente ok decir que me siento angustiado porque perdí mi trabajo, mi sustento. ¿Cómo voy a apoyar a mi familia? Eso es parte de cómo entramos en esto, y el ministerio de la presencia también. Decir, ¿sabes qué? Puedo relacionarme con tu dolor, ¿cómo puedo ayudarte a sobrellevar este dolor? Y eso
puede venir desde pasar un tiempo escuchando y orando por esa persona hasta hacer cosas que son prácticas también dentro de nuestras posibilidades. Quizás como último tema, como para decir cómo podemos ayudar también a llenar ese vacío entre la esperanza que tenemos y el presente futuro, el presente sufrimiento que puede ser tan grande. Es que la palabra de Dios nos dejó un libro inmensamente grande, los Salmos, donde podemos encontrar palabras a sufrimientos que a veces ni siquiera nosotros podemos encontrar. Y eso nos habla de que hay espacio para sufrir y que hay un lugar adecuado donde podemos llevar nuestro corazón con esos sufrimientos y podemos encontrar a veces las palabras para poder transmitir lo que estamos sufriendo, para poder reconocer en otros lo que ellos están sufriendo. Claro, siempre ligarnos a aferrarnos a esa esperanza es la clave, ¿cierto? Y cómo eso debemos enfrentarlo y reconocerlo en otros también, en nuestra vida. Hay un tema del cual ya habíamos hablado que cada vez más cercano a nosotros, que es el duelo en sí. El duelo, desde imaginarnos en ese escenario, sea que tengamos que pasar por alguna pérdida o que nos toque aconsejar o acompañar también a otros, ¿cómo podríamos definir o describir el duelo desde la realidad que hoy día estamos viviendo en contexto de pandemia, de cuarentena, cualquiera sea la realidad que estemos pasando? ¿Cómo lo podríamos definir, Pastora Ivonne? Bueno, saludar a todos los hermanos ya que están conectados, escuchándonos, agradecer esta oportunidad que se nos brinda para todos, porque qué bien nos hace poder conversar acerca de estas cosas. El duelo es un proceso, es un estado. El duelo es una crisis humana universal, que no distingue, que no hay discriminación. Todos de alguna manera hemos vivido duelo, estamos viviendo o viviremos. Pero el duelo siempre va acompañado del sufrimiento, porque el duelo lo podemos referir inmediatamente a todos los cambios. Y de cambios hemos sabido durante este año bastante. Cambios repentinos, abruptos que hemos tenido. Pérdidas de hermanos, de familiares, de padres o de hijos. Y transiciones significativas. No tan solo cuando hablamos de duelo, como bien decía la pastora Constanza al principio, estamos hablando cuando alguien fallece, sino de todas estas transiciones y momentos difíciles. De hecho, hay un texto en Corintios que hace mucho sentido, que en 2 de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. La mejor forma de comprender y de entender a alguien que esté padeciendo un sufrimiento es haberlo vivido, o por lo menos empatizar con aquella persona, tener misericordia, ¿cierto?, hacia las personas que hoy día están viviendo este duelo. Por otro lado, ¿cómo vamos a enfrentar la pérdida? ¿Cómo vamos a enfrentar este cambio? Lo vamos a enfrentar como la cultura nos enseña a enfrentarla. La vamos a enfrentar como nosotros observamos a nuestros padres que enfrentaron una situación difícil. De esa manera nosotros vamos a enfrentar, y sobre todo nosotros que somos cristianos, que tenemos esta palabra del Señor, como decía Carla, esta regla de fe y conducta nos ayuda a cómo conducirnos en el momento de tribulación. Inclusive Santiago nos invita a dar gracias en todo tiempo. Es muy difícil dar gracias cuando un ser querido está conectado a un ventilador mecánico. Es muy difícil dar gracias cuando las cosas van mal, cuando perdí mi trabajo, cuando sin querer contagié a mis padres o a mis abuelos. Es difícil. Por lo tanto, cuando llega esta pandemia sin mayor aviso, se pierde el equilibrio, se pierde la homeostasis, como se llama. Perdemos esta rutina que llevábamos, esta planificación a corto, mediano y futuro plazo. De pronto en marzo se ve
suspendida, comenzamos a escuchar por todos lados que hay personas fallecidas, y esto conlleva a fenómenos sociales, ¿cierto?, cuyo impacto es cultural, religioso, psicológico, en las políticas públicas y todo lo que eso significa. Por otro lado, esta ligera propagación de este virus, porque tal vez en enero, cuando estábamos en pleno verano nosotros, y escuchamos de esto al otro lado del mundo, imaginamos que esto tal vez si llegaba iba a llegar, pero muy, 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 muy remotamente. Pero fue todo tan rápido estábamos todos confinados en nuestros hogares. Y al avanzar esto nos llevó a un aislamiento social que nos perjudicó. Yo creo que los hermanos y hermanas que están conectadas, yo sé que todos extrañamos el estar en los cultos, el estar juntos, el abrazarnos, el estrecharnos en un apretón de mano, el comer con cualquier pretexto, estar juntos. Y de pronto nos vimos todos en este aislamiento. Todo esto involucra el duelo, estar confinados, la incertidumbre de qué realmente es lo que va a pasar. Por lo tanto, el duelo, como bien mencionaba el pastor Washington, tiene etapas. Primero esta negación, y que hay personas que todavía lo viven. Hay personas que dicen, no, a mí no me va a dar. No, es imposible que me dé, o ya me dio, soy asintomático. Y lo más probable es que ya me haya dado, porque de alguna manera nadie quiere asumir y aceptar que probablemente mañana usted o yo estemos contagiados. Otros hermanos de la fe, ¿cierto?, que piensan que por ser hijos del Señor no les va a llegar. Por eso hemos escuchado que hacen cultos, ya no, pero tiempo atrás escuchábamos que lo hacían pensando que su fe iba a sobrellevar, iba a sobrepasar toda esta pandemia, siendo desobedientes a todos estos protocolos. ¿Eso qué significa? Nos negamos a nosotros mismos, pasamos por momentos de rabia, de frustración. ¿Hasta cuándo irá a durar esto? Todos nos sentimos en algún momento, tratamos de llevar todo esto lo mejor posible, pero llega un momento donde decimos, ya no queremos más, no queremos estar aislados, no queremos estar sin nuestros cultos, no queremos estar sin ver a nuestros seres queridos, sin visitar a los abuelos, sin acompañar a un hermano, a un pastor en su velatorio, en su funeral. Todo eso lo podríamos definir como un gran duelo que estamos viviendo, no tan solo a nivel país, sino a nivel mundial. Así es. Y qué importante es poner este tema sobre la mesa, poder hablarlo. Antes que pueda conversar con nosotros, Carla, quiero detenerme un poco para dar la bienvenida a los que se han ido sumando a este conversatorio, a hablar sobre el duelo. Un duelo que estamos viviendo todos juntos, sean niños o adolescentes o adultos. Todos compartimos un duelo, una pérdida, todo lo que ha significado este cambio, pero hemos podido hablar hasta ahora lo que es importante aferrarnos a la esperanza y poder mirar esto en una perspectiva distinta, de poder aprender y como dice el título de este conversatorio, poder vivir este duelo juntos, juntos como familia en la fe, juntos en su familia nuclear. Así que sean bienvenidos y no se olviden poder escribir sus comentarios, algunas preguntas que puedan tener en las publicaciones o escribirlas por interno. Carla, ¿cómo podrías definir o describir este tiempo de duelo que estamos enfrentando como humanidad? Ni siquiera en Chile o allá en Estados Unidos, sino que todo el planeta entero está en esto, viviendo un duelo de alguna u otra manera. Sí, todo lo que dijo la hermana Ivonne es bastante completo, dice lo que significa estar pasando por un proceso así. Hay algo que me viene a la mente como para agregar, que es que nosotros fuimos creados para estar para habitar con otras personas, para tener comunión con otras personas. Y este tema de la pandemia cambió algo que para nosotros, para muchos, ¿cierto?, es esencial. Está comprobado que estar con otros, tener conexiones sociales con otras personas,
nos ayuda, es parte de una necesidad humana básica y fuimos creados con esa necesidad. Y de un día para otro, el estar en contacto con gente se volvió casi un riesgo, un factor de riesgo. Y cuando era posible poder saludarnos, tomarnos las manos, ¿cierto? Abrazarnos, de un día para otro un abrazo, un apretón de manos se convirtió en una amenaza y sin darnos cuenta perdimos algo que como humano es esencial. Y creo que es importante reconocer eso porque perder algo tan significativo produce alteraciones emocionales, produce un impacto que es real y que está bien reconocerlo. Creo que me he dado cuenta que muchas personas a veces no se dan cuenta cuán fuerte puede ser esa pérdida, cómo eso nos puede afectar, nos puede sacar, nos puede quizás desanimar. Y quizás otra cosa como para agregar es que, como decía la hermana, esto fue de un día para otro, no fue algo que a lo mejor pensábamos que nos podía tocar. Y por lo tanto, cuando llega esto, está ese momento de shock, está ese momento de ¿qué hago? Y creo que una cosa importante de tener en consideración es que no hay una sola forma de poder afrontar esto. Cada cual, cierto, dentro de sus recursos ha podido ir viendo cómo lo maneja. Y nadie nació preparado para enfrentar una pandemia. Como decía el pastor también, esto ha sido un proceso de aprendizaje. Vamos a tener errores, vamos a cometer errores en este proceso de aprendizaje. Es importante tener esa perspectiva, porque al tener esa perspectiva también nos recuerda que hay un lugar donde podemos ir y buscar entendimiento, sabiduría, humildad, para reconocer que no tenemos el control de esto y que no podemos hacerlo esto solo. Y quizás por último agregar que esa sensación de estar en este duelo anticipado, quizás de que nos puede pasar, ¿qué va a pasar? Es también algo real y normal, pero tenemos que estar chequeando esos pensamientos constantemente porque el miedo nos puede llevar a desarrollar a veces pensamientos catastróficos. Y los pensamientos catastróficos nos pueden a veces paralizar y nos pueden hacer olvidar de que hay un lugar, que el Señor ha provisto un lugar para llevar esos miedos y dejarlos delante de Él y buscar ayuda en Él y en la iglesia. Quizás eso, agregar el tema del duelo y cómo eso ha afectado y enfatizar de que está totalmente ok si no sé, si me siento confundido cómo hacer mi vida ahora dentro de mi casa, que a veces no me pierdo, que a veces tengo una idea y termino siendo otra. O sea, que los planes de estar tranquilo en la casa no funcionaron hoy día, salió mal lo que pensaba porque esto que estamos viviendo no hay un libro de reglas como para hacerlo, estamos aprendiendo y tenemos a un Señor y Dios que nos puede ayudar a aprender de esto. Él sigue en control. Así es, gracias Carla. Así mismo es. Bueno, son muchas las variables que afectan y hemos estado aprendiendo día a día de estos procesos, de estos tiempos, entendiendo los tiempos de Dios desde su perspectiva, cómo esto ha afectado de manera personal, de manera familiar, como iglesia, como sociedad. ¿Cómo podemos enfrentarnos a este tema? Primero, si nos toca pasar por esto en nuestras iglesias. Pastor Washington, ¿qué nos podría decir de esto? Sí, mira, yo estaba pensando que dentro de lo que estamos aprendiendo hay cosas positivas. La realidad de la iglesia de Coyhaique frente a lo que comenzamos a vivir, porque bajaron también el diezmo, las ofrendas,
que eso de alguna forma afectó al consejo ministerial y en una conversación oramos a Dios, que Él nos dirija, nos guíe. Y al mismo tiempo pensamos que a nivel de iglesia iba a haber una pasividad. Al contrario, espontáneamente la iglesia, los hermanos, los líderes, sin una previa conversación, comenzaron a preocuparse uno del otro hasta el día de hoy, usando los medios como el WhatsApp, esto del Zoom. Comenzaron también la escuela dominical, y eso también yo lo he visto de muchos de los colegas de sus iglesias, la creatividad, la imaginación. Y yo rescato eso, lo positivo, para dar esperanza. Hay tanta riqueza en nuestra Iglesia Nacional que cuando uno mira esos programas de distintas formas, alegra mi corazón y alegra el corazón de todos los departamentos nacionales. Somos bendecidos por lo que con gran esfuerzo hacen. Y esto, lo segundo que quiero comentar es que muchas veces hay un elemento que es como que nosotros los líderes o los pastores siempre tenemos que estar bien, esa falsa espiritualidad, que cuando uno ve las escrituras, todos los hombres que Dios usó también pasaron por procesos de duelo. Es cosa de recordar a José, recordar los mismos discípulos. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a pasar algo así? Y entonces, el temor mismo de tomar esta herramienta que había en su momento, fuimos de alguna forma obligados a tomar esta herramienta en el Facebook, el Zoom y otras herramientas que nos ayudaran a tener una mayor comunicación. Eso hizo, doy un ejemplo de ello, a través del programa que hicimos un contacto con un matrimonio de Santiago. Ellos son católicos, ellos son profesantes, pero justo andaban buscando allí en el Facebook y se encontraron con nosotros y justo estábamos orando. Y hice una invitación para que pudiésemos estudiar la Biblia. Y entonces me mandan allí por interno de que querían ser parte de eso. Producto de eso también, en otra ocasión, una enfermera también estaba colapsada, estaba pero sumamente agotada, física y mentalmente. Y surgió de ella también el poder estudiar acerca de quién es Dios. Y uno se da cuenta también allí que uno dice, no, si la gente entiende y sabe, no. Yo me encontré con esta niña, se llama Rocío, decía, yo a veces escucho algunos colegas que dicen una palabra buena, positiva, y dicen amén. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Y entonces me di cuenta que requería y necesitaba del Señor. Yo creo que una de las cosas que tenemos que rescatar, que hemos ido aprendiendo de acuerdo a nuestras propias realidades, ir sacando lo positivo de todo esto, no quedarnos en las cosas negativas que no puedo, esto de la negación. Yo creo que hay cosas positivas que hemos ido aprendiendo y empezar a rescatar y transmitirla. El tercer elemento, yo quiero compartir esto en relación al duelo. Yo creo que debe haber en la vida de la iglesia lo que el Señor nos enseñó. Esto de acompañar, de estar interesado, de su situación, de su persona, y dar señales, no tomar el teléfono, sí, voy a orar por ti, y después nunca más. Yo creo que hay que ir un poquito más allá. Yo creo que se debe acompañar, se debe caminar, por decirlo de alguna forma, caminar juntos en el problema, en la situación. Y yo no estoy hablando simplemente de los pastores, yo estoy hablando también del liderazgo de la iglesia, de no quedarnos simplemente allí, ir un poquito más allá. Y esta es una tarea que también debe ayudarnos, es el hecho de escuchar, que una de las cosas que más nos costaba, y esto de hacer cosas, ¿sí? Porque hay que hacerlas.
pero no tomarnos el tiempo, por ejemplo, por el Zoom, y poder conversar cara a cara con los hermanos, las hermanas, que necesitan la esperanza, necesitan consuelo, necesitan ser, al final, ser escuchados. Eso trae alivio, trae descanso, y ocupar bien ese tiempo. Y como decía en un principio, yo creo que la palabra, y bien decía mi hermana Carla, tenemos mucho contenido en las Escrituras, tenemos mucha materia allí para poderla sacar, guiado por el Señor, para poder responder a las necesidades que está viviendo hoy la iglesia. Y no solamente la iglesia, sino también aquellas personas que están lejos, que producto de esta situación hay como un hambre, hay una necesidad de Dios. Así es una necesidad que no solamente está en nuestra familia, en la fe, en nuestros hermanos, en la iglesia, sino que hay que invitar también a mirar un poco más allá, cómo podemos acompañar en este tiempo, no solamente entre nuestra familia, sino que también a quienes están sufriendo, vecinos e incluso familiares que no son cristianos, cómo podemos llegar a ellos, poder ver ellos también en esa perspectiva de reino, qué es lo que está haciendo Dios en medio de este tiempo de angustia, de tristeza y de duelo en general. ¿Cómo podemos acompañar desde la consejería? Es decir, poder comprender y enfrentar este tiempo y lo que se viene post pandemia, desde el consejo de la palabra y el acompañamiento, Pastora Ivonne. Bueno, nuestro Dios es tan sabio que, si bien es cierto, Él nos permite este proceso de emociones y de duelo, hablamos de alguna manera de este shock, de esta negación, de esta rabia, de esta tristeza, pero también tenemos que hablar de la esperanza y tenemos que hablar de la reorganización de la vida y aprender de alguna manera a vivir con lo que perdimos. Todos hemos perdido algo de alguna manera durante este tiempo, pero sin duda los hermanos que han perdido sus seres queridos, no hay una comparación. Es difícil perder el trabajo, es difícil perder el contacto social, pero no se compara con perder un ser amado, un ser querido. Pero nuestro Dios nos da esta esperanza, sobre todo para un cristiano, que sabemos que la muerte es el último enemigo que tenemos que vencer, pero luego de eso tenemos esta vida eterna, maravillosa que nos espera. Lo mejor que podemos hacer es hacernos cargo de nuestras necesidades emocionales y también las de otros, como nos aconsejaba el apóstol Pablo. Debemos permitirnos, hermanos, expresar las emociones. Si usted necesita llorar, hágalo. A los varones, a nuestros hermanos, a veces les cuesta más por un tema cultural, pero cuán bien hace llorar, cuán bien hace expresar las emociones de alguna manera. Reprimir las emociones puede aumentar el problema, porque no tan solo va a ser un problema psíquico, sino que también se va a transformar en un problema físico. Por lo tanto, exprese sus emociones, pida ayuda. Muchas veces, hermanos, el hecho de ser cristianos o ser líderes, pastores, esposas de pastores, nos da un poquito de temor pedir ayuda, porque se mira como una debilidad, o por lo menos eso se nos pasa por la mente. ¿Cómo le voy a pedir ayuda a los hermanos si yo debería estar bien? Yo soy la que debería impartir esta ayuda. Pero somos todos humanos, todos sujetos a emociones y a sentimientos. Por lo tanto, pida ayuda a otro pastor, a otra esposa de pastor, a otro líder, a un anciano, a amigos, a familiares, pero pida ayuda, que se siente agobiado, que se siente muy entristecido. Y también al pedir esa ayuda, usted debe aceptar la ayuda, porque a veces las personas piden ayuda, uno les puede decir lo que deben hacer, pero no lo hacen. Por lo tanto, quedan en el mismo lugar. Nosotros, si pedimos ayuda, la ayuda siempre lo vamos a pedir a alguien que confiamos.
Por lo tanto, si esa persona nos aconseja, nosotros debemos aceptar esa ayuda. Por otro lado, debemos hacernos cargo de nuestras necesidades físicas. Esto quiere decir que debe descansar lo que más pueda. En principio, cuando comenzó toda esta pandemia, yo tenía la idea de que mi esposo iba a bajar su carga de trabajo. Me imaginaba que por no estar todos los cultos presenciales, entonces íbamos a estar más descansados. Y yo sé que si hay pastores escuchando, me van a decir, fue todo lo contrario, ¿cierto? Pero como dice el pastor Washington, Dios nos permitió estos medios maravillosos para poder compartir la palabra y animarnos unos a otros. Pero lo que no quiere decir que no seamos responsables con nuestro descanso físico, que no seamos responsables con los tiempos libres, que no seamos irresponsables con lo que debemos responsabilizarnos por amor a los que están a nuestro alrededor. Debemos mantenernos sanos. ¿Qué significa eso? Comer nutritivamente. Nos cuesta a veces comer nutritivamente, sobre todo en este encierro, uno siempre se le ocurre hacer alguna cosa distinta. Deberíamos hacer ejercicio en forma regular, porque de alguna manera este aislamiento, este encierro, el no poder hacer nuestra rutina, el caminar o la actividad física que estábamos acostumbrados, igual nos puede jugar una mala pasada. Por otro lado, planifique. Esto va a terminar. Esto va a terminar. Eclesiastés dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Yo estaba leyendo todo lo que sucedió, es cierto, a principios de siglo con toda esta peste negra. Si usted se dedica a leer, se va a dar cuenta que se repite todo, inclusive a nivel político, social, cultural, con la diferencia de que no había el conocimiento científico que existe hoy día, y cosas por el estilo. Pero hubieron muchas respuestas que están siendo exactamente igual, que las personas no obedecen, que las personas, ¿cierto?, le están diciendo que es una cosa y hacen exactamente la otra, porque la naturaleza humana es así. Por lo tanto, esto va a terminar, como terminó eso tan terrible, esto va a terminar, vamos a tener algo que contar, pero eso no significa que nos peguemos, sino que planifiquemos a corto, a mediano y a largo plazo. Seamos positivos, no conversemos cosas tan negativas en la mesa. Yo he escuchado de muchos adultos mayores que me dicen, yo no quiero ver noticias, a mí me afecta ver las noticias, no quiero saber cuánta gente murió y cuánta gente está contagiada, porque a mí me quita el sueño, a mí me afecta. Por lo tanto, si hay niños, si hay adultos mayores, seamos conscientes, no estemos siempre hablando de lo mismo, del mismo tema, sino que hablemos de otras cosas, riámonos, no perdamos el sentido del humor, aunque el chileno tiene un sentido del humor extraordinario, de todas las tragedias hace un chiste, no significa que nos vamos a reír de lo que está sucediendo, pero no pierda el sentido del humor, o sea, no se ponga grave, no se ponga grave. Dejemos de lado un poquitito el ser el súper cristiano. No, somos personas que necesitamos expresar emociones, que necesitamos sentirnos en forma horizontal con todos, que no somos superiores, y de esa manera también aquel que no tiene a Cristo va a poder vernos de una manera mucho más cercana. Aquellos que salen a trabajar todos los días o algunos días de la semana, yo sé que se han percatado de cuánta desazón hay, ¿cierto?, a nuestro alrededor, sin contar que igual el estallido social de alguna manera está ahí frenándose, pero nosotros debemos ser luz y debemos dar paz. No debemos alborotar más, sino que dar paz, ser emisarios de paz, ser emisarios de esperanza, Así porque es. de esa manera entonces vamos a ser testimonio para el mundo. Así es. Carla, ¿qué podrías agregar con estos consejos bastante prácticos y sin duda va a ayudar a muchos que están pasando por alguna situación de duelo o pérdida? Lo que quizás podría agregar, pensando un poco en diferentes situaciones, que el duelo es una experiencia compleja, es un misterio también,
la profundidad de cómo nos afecta, nos dice que nos fuimos, que el chip para sufrir pérdida no era parte del primer plan que el Señor tenía para la humanidad. Y por eso es algo que se siente tan irreal, tan fuera de contexto, tan fuera de las propias palabras. Y por eso el duelo también puede a veces tener una forma de expresarse de diferentes formas. Hemos conocido desde la psicología que hay etapas del duelo, hay etapas, pero a veces esas etapas se pueden saltar, podemos pasar de un shock a la aceptación y después de unos años algo puede pasar que nos va a revivir de nuevo esa sensación y vamos a luchar de nuevo con algunas cosas, con unos sentimientos muy parecidos a los iniciales. Van a ver, puede ser que volvamos, a veces sentimos que en estos procesos, especialmente de nuevo con pérdidas de familiares y pérdidas sobre todo inesperadas, como decía la hermana, aprendemos a sobrevivir de alguna forma, pero esa sobrevivencia puede tener pasos hacia adelante y después cuando pensamos que estamos bien, algo pasa y de nuevo nos sentimos en ese lugar de tremendo dolor, de tremenda angustia. Lo que estoy tratando de decir es que, como lo decía la hermana también, en el proceso de acompañar a las personas en ese duelo, tenemos que tener quizás referencias de entender lo que es, pero también entender que cada persona lo va a ir viviendo distinto y que van a haber situaciones que nos van a hacer sentir de nuevo en el punto uno, van a haber momentos que vamos a estar bien, que vamos a reconciliar todo de nuevo y que nos sentimos bien, pero van a haber momentos difíciles también. Quizás agregar eso desde la perspectiva de la iglesia, tener esa sensibilidad también de cómo cada persona a veces puede experimentar esas cosas y tener esa sensibilidad de decir, ok, a lo mejor este duelo de nuevo vuelve, no lo ha vivido de una forma como a lo mejor yo lo hubiera vivido y eso está también totalmente bien. Pero hay una individualidad en un problema universal que no sé si lo dijo el pastor o la hermana, la hermana dijo que el duelo es algo que es universal, que todos lo vamos a pasar, pero al mismo tiempo hay algo individual. Quizás aportar eso y de verdad agradecer el espacio porque hay gente sufriendo y es a veces tan interesante y doloroso pensar de que en nuestras propias iglesias hay gente sufriendo, la gente que se sienta al lado de nosotros de la iglesia está sufriendo, pero no sabemos, no tenemos idea. Creo que hablar de esto manda el mensaje de que podemos pasar esto juntos y como estamos pasando juntos, quiero también rescatar lo que dice la hermana Ivonne, que tenemos una responsabilidad mutua de cómo apoyarnos en esto y en cosas prácticas a veces también pasa por discernimiento de qué es lo que vamos a compartir en las redes sociales, por ejemplo. Tomar el tiempo, ¿es esta información realmente algo que ayuda a la gente a entender lo que está pasando o va a generar más ansiedad o más confusión? ¿Es esto algo que realmente ayuda? ¿Es esto real o va a generar más conflicto, más tensión? Como cristianos y como ciudadanos llamados a representar un reino distinto, tenemos que tener esa responsabilidad y que se tiene que reflejar incluso en esos actos más pequeños como las decisiones en qué es lo que ponemos en las redes sociales o no. Yo sé que a veces es difícil, a veces uno reacciona, pero tenemos que tener esa mentalidad de que para apoyarnos hay una responsabilidad de cómo sobrellevar, esto
y decir, ok, ¿esto realmente ayuda o no ayuda a las personas? y porque lo hacemos por amor, para poder apoyarnos en esto. So, creo que eso aportaría también. Así es. Bueno, es un tiempo de tomar decisiones. Quizás, ¿cierto? Ya pasamos como el momento del shock inicial, de qué vamos a hacer, qué vamos a dejar de hacer, y que esto nos ayude a avanzar en las decisiones, si nos vamos a quedar estancados en esto o vamos a avanzar. ¿Con quién lo vamos a vivir igualmente? Si vamos a refugiarnos y vivir esto solo, o vamos a compartir también con otros y reconocer que no podemos hacer nuestra vida de manera tan independiente y autónoma. Es una oportunidad para escucharnos, alentarnos, y este espacio igual es para darnos esperanza en medio de las aflicciones. Recordaba Pablo cuando dice en Romanos que nos alegremos con los que se alegran y lloremos con los que lloran. Por otro lado, Isaías, hay un pasaje tan especial en el cual dice que en toda angustia de su pueblo, él también fue angustiado. Y en este tiempo Dios se une a ese dolor con nosotros y nos acompaña por el valle de sombra, de muerte, y nos da una vía para caminar con otros en su aflicción. Y a eso es lo que nos aferramos nosotros, esa es nuestra esperanza. Muchas gracias por este tiempo. Lamentablemente vamos a tener que dejarlo acá, pero quizás se abran otros espacios para hablar igual de este mismo tema. Gracias a los que se han ido conectando de diferentes partes, por los comentarios igual que han realizado. Sabemos que muchos de ustedes están pasando por este tiempo, sea que estén viviendo alguna situación de pérdida, de duelo, algún conflicto emocional incluso, o les haya tocado aconsejar, acompañar a otros. Busque al Señor mientras pueda ser hallado, y este es el mejor tiempo de recibir esa esperanza y de también entregarla a otros. Algunas palabras finales igual de ustedes, sería bueno que puedan compartirlo también en diferentes partes. Lo están escuchando, están saludando también y agradeciendo el tema que hemos puesto hoy día, no sobre la mesa literalmente, pero sí hemos levantado y quisimos hablar de este tema que realmente nos ha afectado, y especialmente para nuestra iglesia en estos últimos meses. Pastor Washington, despídase de su audiencia. Bueno, decirte muchísimas gracias por la invitación. Lindo también haber conocido a Carla, de tener Igualmente. este tiempo. Y una vez más, agradecido también por ver a Ivonne. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, así que ha sido lindo este tiempo. Yo quisiera transmitirle a todos mis colegas, Dios, simplemente hacer un recuerdo. Dios nunca nos ha dejado en la nebulosa, nos ha dejado allí como para perdernos. Siempre Dios da caminos que tomar. Y viene a mi mente ese Salmo 34 que dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El Señor es fiel y el Señor siempre llega a tiempo para ayudarnos. Que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Pastora Ivonne, hermana Ivonne. Igualmente agradecer por esta invitación. Es un tema que a mí me apasiona bastante porque hay mucha necesidad y tal vez alguien puede estar pensando por ahí cuánto es el tiempo prudente que yo debiera sentirme tan mal, ¿no?, en este proceso. La verdad es que puede durar 1 o 2 años. Entonces no piense usted que en un mes usted se va a sentir muy bien. O volver a esta nueva normalidad, yo debería estar también normal. No, es un tiempo largo que tiene que vivirse con la calma, porque así como nos fuimos adentrando en esto, así con esa misma forma tenemos que salir. Despedirme de cada uno. Gracias a Dios por esta instancia y un abrazo a toda la familia aliancista, y bueno, ya vamos a estar juntos nuevamente con la ayuda del Señor.
Así es, muchas gracias a usted, hermana Ivonne, por acompañarnos en este espacio. Carla, despídete igual a la distancia. Sí, de nuevo, gracias por la invitación. Ha sido un tiempo muy bonito, una respuesta a oraciones de hace muchos años, de poder abrir espacios de este tipo para conectar a la esperanza y todas las cosas que tenemos en el Señor con la vida del cristiano real. Decirle quizá a la gente, hay gente ahí que nos está escuchando, que hoy día ha sido un día de esos días más difíciles en esta cuarentena. Animarlos a que el Señor tiene misericordias cada día que se renuevan, que cada día tiene su afán. No tenemos control ni siquiera de lo que va a pasar en 5 minutos más, pero también el Señor nos dice que no estamos solos, que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que no es lejano, sino que por el contrario se puede identificar con nuestro sufrimiento, con nuestras imperfecciones, con nuestros quebrantos, y ese es la gran diferencia con muchos otros. Es el Dios que tenemos, es el verdadero Dios que nosotros profesamos, y hay esperanza en Él para sufrir bien en esta vida, para gozarnos bien en esta vida, porque lo tenemos a Él. Así que, no decir, si hay alguien ahí que ha tenido un mal día, que ha sido uno de esos días oscuros, sin esperanza, el Señor renueva las misericordias, hay nuevas misericordias cada día, y que no estamos en un lugar tan oscuro, tan lejano, que Él no pueda escuchar nuestro llanto y nuestro clamor, decir: Abba, necesito de ti, y necesito que estés conmigo en este tiempo. Pero, de nuevo, gracias Constanza y toda la gente detrás de cámara también, que nos ayuda a hacer esto, y que sea de bendición para la gente que lo escucha. Amén, muchas gracias. Un gusto también conocer a todos ustedes. Sí. Igualmente. Sí, muchas gracias. Y queremos cerrar este espacio especial, preparado con mucho cariño, ¿cierto? Para ustedes, los que están escuchando, sean de Chile o de otros lugares. Un cordial saludo y un cordial abrazo a la distancia. Aquí estamos todos apoyándonos, especialmente la familia en la fe. Y queremos invitarlos ahí donde están, a poder orar y cerrar este tiempo de esa manera. Lo invitar al pastor Washington, que pueda cerrar este tiempo con una oración. Y ahí en sus casas, igual, donde nos estén escuchando, nos estén viendo también, pueda elevar una oración para pedirle al Señor sabiduría en este tiempo y dirección. Y si alguno, como decía Carla, está pasando alguna necesidad, es tiempo igual de descansar en el Señor en medio de esta aflicción, y decirles igual que no estás solo en este tiempo. Pastor. Amén. Padre, Dios Todopoderoso, gracias porque te has hecho cercano a nosotros a través de tu Espíritu Santo. Agradecerte porque siempre llegas a tiempo y estás para ayudarnos, para sustentarnos en este tiempo tan complejo y difícil que nos ha tocado vivir. Señor, queremos pedirte y rogarte que nos des las herramientas necesarias para dar respuesta a las necesidades existentes. Señor, que el consuelo esté presente en todo, especialmente tu iglesia, los hermanos que de una u otra forma están viviendo un duelo, una pérdida en distintas áreas, y es necesario tu obrar en medio de estos tiempos. Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, y que tú, Señor, te has de manifestar en cada uno de tus hijos, y en especial por mis colegas, Señor, para que tú les des la forma para poder
dar respuesta a aquellos hermanos y hermanas que han tenido una pérdida. Gracias, en ti confiamos, Señor, y que no perdamos esa esperanza, que tú estás con nosotros y estarás siempre con nosotros. Gracias una vez más por conocer a Carla, gracias por Priscila, por Connie, gracias también por Ivonne y por todos aquellos que ahora más también nos aportarán desde su experiencia como también de una especialidad, para que así tengamos, Señor, las herramientas y así poder ayudar a tantos que en este momento están necesitando de ti. Muchas gracias por este tiempo y a través de esta oración sean bendecidos todos aquellos que se han hecho parte, Señor, de este programa. Gracias, Jesús. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. 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 Muchas gracias a todos, nuevamente a quienes nos acompañaron y a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente y gracias por este tiempo y darnos el espacio de escucharnos también. Muchas bendiciones. Amén. 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 Dios les bendiga. Bendiciones también.